Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Este día, con la ayuda de Dios, quiero hablarles acerca del tema clamemos. Oiga bien, estoy hablando de oración por una generación de relevo. Necesitamos una generación de relevo. El texto bíblico, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice la Biblia. Estamos hablando de Eliseo sucede a Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso ¿quién? Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: ¿qué dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, es urgente, urgentísimo animar a la iglesia hoy a clamarte a ti, mi Señor, que levantes una generación de relevo para continuar con la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Porque, Señor, claramente entendemos que estamos viviendo en tiempos finales. Y Dios del cielo, es obvio que todavía falta quizás un poquito para tu venida. Y los líderes también están partiendo, lo cual, Señor, marca la necesidad urgente de una nueva generación que continúe esta guerra contra la incredulidad del mundo hasta el día de tu venida. Y eso sea el testimonio que te dé gloria, honra y alabanza a ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Obviamente, amados hermanos, los líderes no viven para siempre. Los pastores también enfermamos, envejecemos, y finalmente, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Entonces, amado, por muy ungido que usted vea a un personaje evangélico cristiano, amados, la muerte siempre va a llegar. Esta semana pues lo hemos vivido con nuestro hermano Héctor. Quizás estaba él decaído de salud, pero no esperábamos que partiera. Y cuando la muerte es inesperada, como que sorprende y duele mucho. Pero es una realidad, no la podemos nosotros pasar por alto. Los hombres constituidos por Dios, oiga bien, porque tiene que ser Dios el que los levante. O sea, ningún pastor auténtico se levanta él mismo. Hoy eso es lo que abunda.
Pero, amados, los verdaderos pastores, profetas, maestros, evangelistas, son constituidos ¿por quién? Por Dios. Y entonces, amados, tenemos que reconocer que como iglesia tenemos que ir viendo, observando quiénes de los hermanos o hermanas muestran las señales de un llamado para constituir la nueva generación de siervos. Porque miren, estas cosas no son así tan en automático, que uno dice, el Señor ya me llamó, mañana voy a predicar. Mire, desde que Pablo fue llamado por Dios camino a Damasco, hasta que comenzó su primer viaje misionero, ya sabe cuántos años pasaron, ¿verdad? Pasó 14 años en preparación. Y no fueron 14 años fáciles, fueron 14 años donde Pablo enfrentó la muerte, amenazas, persecución, pero al final Dios dijo, ya está pulidito, ya está listo para salir a su primer viaje misionero, que por cierto fue el más corto. La Biblia nos anuncia en el caso de Eliseo ni cuenta se dio, porque él no sabía que Dios le había dicho a Elías en Primera de Reyes 19:16, en la comisión que le estaba dando a Elías era a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, el llamado, la constitución de Eliseo no fue una decisión de Eliseo, sino que fue una decisión de Dios que lo estaba ya señalando como el sucesor de Elías, y Eliseo ni cuenta se había dado. O sea, Dios no le preguntó a Eliseo, mira, ¿querés ser el profeta sucesor de Elías? No, sencillamente llegado el momento, Elías mismo fue un poquito más adelante, en el versículo 19, le dijo a Eliseo, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Mi hermano Héctor predicaba con mucho estudio y conocimiento acerca de este tema. Y cuando usted ve a un hombre que araba con 12 yuntas, amado, eso era como un tractorón que ara un montón de tierra a la vez, lo que denota que Eliseo era un hombre pudiente, no era un acabado que quizás araba con un burrito y con un arado sencillo. Este araba con 12 yuntas. Y amados, esto nos muestra que Dios es el que tiene potestad completa para escoger a quien Él quiere, como Él quiere. Él escogió en este caso a Eliseo, un hombre que realmente tenía una alta capacidad económica. Pero oigan bien, Eliseo supo reconocer que era Dios el que lo estaba llamando, porque Elías a nadie le había echado el manto encima antes. Entonces, y solo hizo eso, pero mire la acción de Eliseo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ok. Entiende que un llamado constituido por Dios implica una renuncia a todo. Porque, hermanos amados, hoy muchos quieren púlpito predicar sin sacrificar nada. Y eso, amados, es una falsedad. Hoy estamos con púlpitos llenos de falsedad, de evangelio fácil, de evangelio que no ofrece salvación, de anatemas que están llevando a muchos a perdición.
Pero eso es precisamente lo que la Biblia anuncia. Amados hermanos, Elías, el gran profeta de fuego, porque acuérdense, Elías fue aquel profeta que derramó fuego del cielo sobre los emisarios del rey Ocosías. Está en el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Y amado, un hombre que ha recibido ese poder de parte de Dios, por supuesto, no se conoce otro caso en la Biblia de un hombre con semejante dosis de poder de Dios. Pero, oiga bien, ese hombre que había degollado un tiempo antes a los 400 profetas de Baal, ese hombre que realmente mostró que Dios estaba plenamente con él, ese hombre también recibió el señalamiento del día de partir. Como pudo ser levantado en el torbellino al cielo, también pudo morir como vamos a morir todos los mortales. El hecho es que su ministerio terminó. El hecho es que haya sido muy influyente, muy sabio. En el caso de mi hermano Héctor, era un hombre que gozaba de una amplia influencia en la iglesia, pero el ministerio va a terminar, como va a terminar el ministerio del hermano Lisandro, y también nuestro ministerio va a terminar, amados hermanos. Entonces, esa es una ley, es algo que tenemos que tener muy claro en el pensamiento, porque, amados hermanos, no se trata, ay, si se muere el pastor me voy de la iglesia, ¿y a dónde se va a ir? ¿Qué cree que la iglesia es un juego? Hermano, no se les ocurra semejante actitud, porque la iglesia tiene que continuar, la iglesia tiene que seguir. Con nosotros o sin nosotros, la iglesia son ustedes juntamente con nosotros, estamos hablando. Entonces, ¿de dónde va a levantar Dios una nueva generación? Mire, ya no estamos en los tiempos de los misioneros que venían a abrir obra. Hace 100 años vinieron a abrir obra a San Vicente. Pero ahora, después de 100 años, ¿será posible que no se levanten una nueva generación local? ¿Sí? Líderes vicentinos, profetas vicentinos, evangelistas vicentinos, maestros vicentinos. Hay que traer el nuevo pastor de fuera, porque aquí no hay. ¿Verdad que resulta un poco vergonzoso? ¿Qué quiere decir eso? Amados hermanos, miren, por supuesto, yo no tengo el control de eso. Yo quisiera que ya tener aquí en la mano unos 5 o 10 verdaderos siervos, de aquellos que no les importe ni tiempo ni distancia con tal de estar en la casa de Dios sirviendo en algo. Mire, una forma muy clara de reconocer a un llamado de Dios es su pasión por la oración, su humildad para servir en lo que le toque. Entonces uno va diciendo, ¿y este de dónde salió? Si aquí no hay gente así, pastor, ¿en qué le ayudo? Mire, yo conozco por allá un lugar, me da permiso de predicar ahí. Y entonces uno ya se va dando cuenta de que está hablando con una persona que tiene otras características, ¿o no? Ok, amados hermanos, fíjense que no podemos nosotros ignorar los requisitos que la palabra establece para un verdadero llamado constituido por Dios, que hermanos, Dios será el que se encargue de eso. Ahora que el hermano Héctor deja ese hueco grande en la iglesia Josué, ¿será posible que después de 40 años de ministerio no haya nadie apto para continuar el trabajo que él inició? Debe de haberlo. Debe de haberlo. La iglesia, además, es como que se mueran. Vaya, yo sé, lamento tanto la muerte de tanto médico. Pero amados, tienen que aparecer nuevos. No podemos quedarnos sin médicos, ¿sí? Y los médicos nuevos son jóvenes.
Los abogados nuevos son jóvenes. Y los pastores nuevos, ¿qué son? Entonces, amados, Dios va levantando nuevas generaciones. Pero en el caso del llamado al ministerio, va a probar la veracidad de su llamado. Porque Dios, a los que nos ha llamado al ministerio, nos pega las sacudidas que nunca nos dio el mundo. ¿Por qué? Porque, amados, así como a Pablo lo trabajó para pulirlo hasta que estaba listo, y ese punto solo Dios lo conoce, también a Eliseo lo probó. Antes de que Elías partiera a la presencia del Señor, se le hizo a Eliseo un examen. Pero antes de entrar en esa materia, quiero preguntarles, ¿qué es una generación de relevo? Porque hay que definir, ¿será que eso lo dice la Biblia? Abran en Mateo 1:17 y vean que la palabra es bíblica. Mateo 1:17, ¿qué dice? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, amados, están hablando acá, si usted hace cuentas, que en 2000 años que hay desde Abraham hasta Cristo, hubo 14 por 3 generaciones. ¿Cuánto es? 72, ¿verdad? 14 por 3, 42, ok. Entonces, sí. Entonces son, amados, y 2000 entre 42. Entonces ahí saca la cuenta de cuánto tiempo dura una generación. Amados, salen como 70 años. Pero fíjese que, hermanos, la gente ahora en este mundo tan acelerado tiene plan de retiro. Yo quiero trabajar desde los 30 hasta los 55 años, de 30 a 60, 30 años. Y lo demás del tiempo lo quiero disfrutar. Amados, ese es el modelo del mundo. Pero el modelo de Cristo es un llamamiento para toda la vida, hasta la muerte. Nosotros no estamos pensando en retirarnos. Estamos pensando que vamos a concluir nuestro ministerio porque Dios nos llamó. Estamos hablando claro. Bueno, el hermano Héctor sirvió al Señor hasta que fue llamado por Dios. Entonces, amados, todos formamos parte de una generación. Ahora las generaciones, por ejemplo, de un tatarabuelo hasta un bisnieto, un tataranieto, son 8 generaciones, pero realmente constituyen generaciones más cortas. Lo cierto es que la generación de relevo es la que le va a seguir a los que murieron o a los que se retiraron, pues porque en el mundo se retiran y otros llegan a presidentes de las empresas, a gerentes generales. En cualquier caso, cuando un siervo de Dios muere, ya debe de estar listo el repuesto. ¿Qué dije? Muy bien. Entonces, hoy en la mañana meditábamos con los hermanos en la oración acerca de la palabra que el Señor dijo en Mateo 9, 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dice después? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces usted me puede decir: no, yo no siento el llamado, no, eso no es para mí. ¿Qué es lo menos que podemos hacer entonces? Orar, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él así lo ha establecido como norma. Tenemos que clamar para que Dios levante
a nuevas generaciones que realmente estén dispuestas a pagar el precio, porque hay que pagar un precio para poder servirle a Dios de esta manera. ¿Cómo se reconoce a una generación de relevo? Mire, la orden viene de Dios. O sea, ahí cuando Dios dice, ven, no le está consultando, sino que lo está llamando. ¿Se acuerda cuando llamó a Mateo, que estaba ahí cobrando tributos en la calle de impuestos? Y le dijo el Señor solo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó, ahí dejó la mesa del dinero y se fue y siguió al Señor, porque así es de poderoso el llamado, que porque si no uno no se hace el suizo, no, eso no es conmigo. ¿Cómo no? Dios sabe hacernos entender cuando nos está llamando, ¿sí? Y amados hermanos, pero eso va a ser respuesta a un ruego que la iglesia haga. Señor, levante nuevos líderes para que sirvan en la iglesia. Es necesario, amados hermanos, miren, y Dios siempre lanza el llamado como un desafío, como un reto. Amados, el asunto del llamado, queremos que sea auténtico. Y les decía ahora en la mañana, miren, no sabemos de todos ustedes a quién va a llamar el Señor. Lo cierto es que en la carta de los Corintios dice que lo vil del mundo escogió el Señor para que le sirviéramos. Y amados hermanos, es necesario entonces que cuando nosotros seamos llamados, porque estoy hablando aquí con gente que probablemente Dios le haga el llamado, y uno tiene que, primera cosa, que creer en su propio llamado. Porque si yo no creo que es Dios el que me está llamando, ¿lo voy a obedecer el llamado, amados? No, tengo que creer. Y amados, y ese proceso de ser llamado a creer en el llamado y ser confirmado en el llamado, exige ser probado su llamado. Primeramente yo tengo que probarme a mí mismo que es Dios el que me está llamando. Y amado, y Dios tiene su manera de examinar a los que Él llama. Entonces, y la orden es dejar todo. Porque o se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. O sea, yo no puedo, mire, yo en mi fantasía ministerial al principio pensaba que podía tener mi empresa a medio tiempo y mi ministerio a medio tiempo. Así, si el ministerio no era rentable, pues la empresa me sostenía. Amados hermanos, el asunto no funciona así entre los auténticos llamados. Al que Dios llama, Él sostiene. Y sostiene en el nivel de vida que Él dice. Nosotros no nos podemos recetar un nivel de vida más alto que el que Dios nos ha asignado, porque estamos bajo completo gobierno de Él. Pero tengo que, al recibir mi llamado, tengo que creerlo y tengo que dejarlo todo como lo hizo Eliseo. Dejó las 12 yuntas de bueyes. ¿Cuánto podrán valer 12 yuntas de bueyes hoy? Porque han de haber sido bueyes fuertes. Entonces, amados hermanos, era un capital el que estaba dejando Eliseo, pero la fuerza del llamado fue mayor. Y ahí una cosa es cuando ya uno cree en su llamado y dice, heme aquí, Señor, aquí vengo. Mire, no lo van a mandar al siguiente día al púlpito, sino que comienza entonces el preparativo. La nueva generación de siervos del Señor, espero que salga mejor que esta, que sea más responsable, más comprometida, más santificada, menos comercial, más sincera, amado hermano. Pero eso es una escuela que Dios le va dando día a día. El preparativo incluye renuncia. Mire, el texto de Lucas, ¿dónde está el texto de Lucas? Donde dice, el que quiera seguirme tiene que amar menos a su padre, a su madre, porque no se puede amar
menos que a Dios, a la familia. Tiene que amarse menos que a Dios, a la familia. Porque, amados, si no, no vamos a renunciar a la familia. Lucas 14, 25. Estos son requisitos que no los he puesto yo ni la iglesia, los ha puesto el Señor Jesucristo mismo. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, ¿es invento mío o es palabra de Dios? Entonces, oigan bien, y el Señor le va enseñando a uno a caminar bajo esta regla divina. Y uno tiene que renunciar a uno mismo. Lo que a mí me gustaría hacer, no lo puedo hacer, no lo hago. Porque mi carne va a querer una cosa, pero el Espíritu en mí que me va a decir otra. Tengo que ser una persona que sirva, pero decididamente en la iglesia. Tiene que ser notorio mi servicio. Tiene que uno someterse a la pulidora, a la disciplina de Dios. Y Dios va a usar a personas para que lo pulan a uno en el amor. Porque hay gente que lo va a aborrecer a uno. ¿Y uno cómo va a responder? ¿Mal por mal o bien por mal? El pastor auténticamente llamado no puede pagar mal por mal. Amado, pero como soy de carne, mi carne quiere vengarse. Pero el Espíritu en mí dice: ámalo, perdónalo, bendícelo, ayúdale al que me ha hecho daño. Amado hermano, entonces eso es lo que significa pagar el precio del llamado. Yo nunca he dicho desde aquí que es cómodo, que es fácil seguir a Cristo. Ahora, pero es urgente que los verdaderos constituidos por Dios, porque Dios es el que los constituye, entiendan las reglas del llamado. Porque el llamado se va a poner a prueba, hermanos. ¿Cómo se pone a prueba? Miren. Y eso es lo que quería yo enseñarles esta tarde. Elías, ya cuando Dios había dispuesto llevárselo, 3 veces le dice a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, le dice la primera vez. Amado, y lo estaba desafiando. Ay, Eliseo, ahorita es tiempo de tirar la toalla. Vaya, no tienes ningún compromiso. Pero la reacción del verdadero siervo le dice: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. O sea, yo ya estoy metido en esto. Dios me ha metido en esto. Yo no puedo abandonar mi llamado. No puedo dejar de oír la voz de Dios que me instruya, que me guíe y que me lleve donde Él dice. ¿Ustedes creen que cuando fui llamado al ministerio se me ocurrió a mí: ay Señor, llévame a San Vicente, yo quiero ir a San Vicente? ¿Qué creen? ¿Que así fue? No, amados, yo ni conocía a San Vicente. Entonces, cuando me dijeron se va para San Vicente, busqué en el mapa dónde quedaba. No, son mentiras. Pero, amado, entiende, yo no voy a caminar, no he venido aquí porque yo así lo he decidido, sino que estamos aquí porque Dios aquí nos ha traído. Amado hermano, y no es un invento de mi carne. Si fuera mi carne ya me hubiera ido con todas las que me han hecho. Bueno, entonces dijo, el Señor me dice: te vas a ir de San Vicente, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No me voy, al menos que sea Dios mismo el que me cambiara la ubicación. Pero eso no depende de mí. Les digo, en el nombre de Jesús, nunca le he pedido al Señor que me saque de aquí, porque he entendido que el Señor aquí es que nos quiere tener. Ahora,
el examen significa probar la humildad. Y amado hermano, eso es lo que más nos cuesta a todos. Usted tiene que tener un examen de aplastamiento a su ego. ¿Verdad que con solo a veces uno que regaña un poquito, ya se resiente? Ay, el pastor está enojado, me regañó. Y, amado hermano, eso no es una humillación, tal vez es una amonestación, pero a mí, personalmente, me ha tocado morder el polvo, no una, sino que varias veces. Y de parte de gente que yo pensaba que me amaba. Y a lo mejor me amaban, pero amados, uno tiene que sufrir el examen de humildad, el examen de rechazo, el examen de renuncia. Miren, hoy los aspirantes al ministerio no quieren someterse a esos exámenes. Pastor, yo siento que el Señor me está llamando, y fíjese que el profeta me dijo que tengo que predicar el domingo. Hace tiempo vino uno así. A mí no me ha dicho nada, le dije. Entonces, si se quiere usted esto, este no es mío, este púlpito no es mío, ¿entiende? Pero tampoco lo vamos a ofrecer. El que quiera predicar, ¿quién quiere predicar el otro domingo? Así no es el asunto, hermanos. Aquí hay que pagar el precio. Y amados hermanos, mi pastor, el hermano Héctor, me dijo, es bien galán predicar, me decía al principio. Y no sabía yo qué contestarle. Si le digo sí, me va a decir una cosa, y si le digo no, me va a decir otra, porque él realmente fue un maestro riguroso conmigo. Me apretó, pero claro, él sabía que yo necesitaba ser apretado, ser sometido. Y amados, hay personas que son gente de Dios que las ocupa el Señor para enseñarle estas materias. Y ahí uno puede decir, no, este examen está muy difícil, yo ya renuncio, vamos a regresar otra vez, vamos a ir a la iglesia y todo, pero no quiero comprometerme tanto. ¿Creen ustedes que yo puedo hacer eso hoy? ¿Les gustaría verme vendiendo charamuscas en el parque? Pastor, ¿y qué está haciendo aquí? Es que ya no quise ser pastor, entonces ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes de nosotros? Que sigamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces, hijos, esas son las cosas que van a venir, pero tiene que haber ya gente que dé señales, que dé aroma de llamado. ¿Entiende eso? Pero eso no lo decido yo, es Dios el que me lo va a ir mostrando. Porque el tiempo lo determina el Señor. Él ya sabe quién va a ser, por supuesto. Pero, amados, es lindo que dentro del mismo cuerpo de la iglesia vayan proyectándose ya líderes que Dios realmente constituye. Y no me venga con el cuentito, mire, yo así lo siento, mira que aquí siento que me está llamando el Señor. Entonces hay que hacerle un examen. O no hacen, vea que en las universidades hacen examen de admisión. Y al ministerio no se va a hacer examen de admisión. Ahí no quieren, ahí lo quieren sin costo. No, amados hermanos, el Señor le pone costo a seguirlo a Él. Oigan bien, cuando alguien es llamado por Dios, constituido por Dios, que ha pasado los exámenes como los pasó Eliseo, entonces, amados, se entra en otra etapa del ministerio. Ya en la etapa donde Dios mismo muestra el respaldo de Él para aquel que constituyó. ¿Se acuerdan cuando Josué sustituyó a Moisés? Y el pueblo le dijo, mira Josué, nosotros solo queremos ver que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés. Porque el ministerio de Moisés fue claramente demostrativo de que Dios estaba con él. Entonces, Eliseo tenía que demostrar que Dios estaba con él. Lea el versículo 15 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice:
viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ok, los siguientes textos testifican claramente que Eliseo gozó de amplísimo respaldo de parte de Dios. La Biblia registra más milagros que se hicieron por mano de Eliseo que por mano de Elías. O sea, Eliseo tuvo un respaldo grande de parte de Dios por muchos años. ¿Pero por qué? Porque fue constituido por Dios como nueva generación en lugar de Elías. Y Dios le puso todos los exámenes que solo Dios sabe cuáles son, y fue aprobado. Cuando fue aprobado, Dios mostró un respaldo hacia él. Amados, ahora los pastores piden que se reconozca su llamado, su respaldo de Dios por el tamaño de la iglesia que tienen. Y dicen: no, este es pastorcito, este es iglesita, ese pote el diablo, hermano. Es decir, la iglesia, el pastor goza del respaldo de Dios. Mire, la gente lo tiene que sentir. La gente lo tiene que percibir. Aunque ande muy fría espiritualmente, usted, cuando su pastor está predicando, tiene que percibir si esto es palabra de Dios o es antojo mío. Pero nosotros procuramos empapar a la congregación con la palabra de Dios, respaldando la enseñanza con lo que dice la Biblia, no con lo que yo me puedo inventar. Porque ese es el compromiso que tengo con Él. Yo he sido llamado a enseñar lo que Dios dice en su palabra. No historietas o chistes que en nada edifican. Entonces, amados hermanos, si el respaldo de Dios se tiene que demostrar. Pero si no se demuestra y lo que yo tengo nada más es carisma, simpatía, agrado, la gente, claro, puede recibir en masa más alimento para la carne que para el espíritu. Con esto no quiero decir que hombres que Dios les ha dado grandes iglesias no sean constituidos por Dios. Pero de las grandes iglesias que existen, la mayoría, amados, no son dirigidas por hombres constituidos por Dios, sino que son grandes mercaderes del evangelio. Y eso también está anunciado en la Escritura. Y por ganancia, dice el apóstol Pedro, harán mercancía de aquellos que le sigan. Amados hermanos, usted no ha venido a esta iglesia para que le asaltemos su cartera. Usted aquí da lo que quiere. Aunque le recuerdo, conviene que sea generoso con Dios, para beneficio de usted mismo y para honrar a Dios con sus bienes. ¿Estamos hablando claro? Así es que, amados hermanos, urge, con esto quiero terminar, urge que Dios levante una generación de relevo aquí. Y no le estoy diciendo que ya me voy a morir, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es urgente. Porque, amados, si no lo constituye Dios, ustedes van a decir: mira, y vos querés ser pastor. Yo digo, qué fácil eso. Si les predicas el domingo. Entonces, amados, ¿cuántas iglesias no hay que se gobiernan así? Que, mire, yo conocí una iglesia donde la supuesta profeta le tenía: el pastor, dice el Señor que el hermano Chema tiene que predicar el domingo. Y el hermano Chema es un inconverso, pero que llegaba a la iglesia de vez en cuando. Amado hermano, ese hombre es falso pastor y esa vieja es falsa profeta. ¿Entiende eso? Amado hermano, y con eso no me voy a callar. Realmente el falso profeta tiene que ser exhibido. ¿Por qué? Porque esos son los que arruinan las iglesias. Y, amados, mucho cuidado. Porque hay gente que dice y pega, pero eso no es profecía, es adivinación.
Mucho cuidado. Bueno, ese es otro tema. Y usted quiere que la nueva generación que levante el Señor le guste ese volado de andar profetizando así a lo loco, o quiere un pastor serio, pastor exigente, un pastor que predique la verdadera palabra de Dios y que sea humilde para corregir si se equivoca, porque los pastores también nos equivocamos. Repita eso. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque soy humano. Entonces quiero decirle esto. La antigua generación ya está llegando a su fin. Hermanos, yo conozco una doctora que así amorosamente me está haciendo entender que ya no soy joven. ¿Y tiene razón o no? Sí. Entonces, ¿por qué me la voy a picar de joven? No, amado. Y ya uno, ya ahora, mire, a ninguno de ustedes le dio COVID. A mí sí. Y amado, y me dio y me consumió. Yo me acuerdo de la hermana Carmencita. ¿Dónde está la hermana Carmencita? ¿Me da permiso de contar, hija? Fíjense que la hermana Carmencita, cuando supo que yo tenía COVID, dijo, le voy a llevar un platito de comida a los pastores y todo. Y hermanos, llegó a la casa, se bajó la gran cuesta. Ahí se descubrió lo que cuesta subirla. Y le digo, gracias, hija, y toda cosa, pero yo con mascarilla y todo. ¿Y cómo me ve, hijita? Le digo así. Bien, pastor, lo veo bien. Al ratito llega con una lata de Ensure. Mire, a mí eso me causa gozo, gratitud, me emociona pues porque digo yo, ¿cómo me habrá visto esta cipota? Que el pastor se está muriendo. Pero, hermanos amados, es normal. Si cuando yo era joven era otra cosa, pero ya ahora, mire, con pelo era irresistible, hermanos. No, no. Oigan bien, pero cuando yo conocí al hermano Héctor tenía 45 años. Era un hombrón grande, pelo negro. Era un hombre así bien apuesto, era un hombre bien alto, fornido. Y murió de 72 años. El 31 iba a cumplir 73. Siempre se lo celebrábamos, pero, hermanos, Dios dijo, hasta aquí, Héctor. Véngase. Y amados, cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí. Pero, claro, mire, tienen un equipo de gente pues que los está respaldando ministerialmente, y hay uno sobre todo que es un claro siervo del Señor, mi hermano José Ardón, lo conocen, que es un cipote de 40 años, pero qué madera de muchacho. Entonces, hermanos, Dios tiene cuidado de su iglesia, pero también nosotros tenemos que estar clamándole hoy al Señor para que Él levante esa nueva generación. Solo para probar, ¿quiénes de los que están presentes aspiran, aunque no hayan recibido el toque, aspiran ser parte de esa nueva generación de relevo que va a quedarse a cargo de la iglesia cuando nosotros ya no estemos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí vienen los exámenes. Siéntanse, por favor, amados hermanos. ¿Y quiénes vayan? Ya que los que no quieren ser llamados, ¿quiénes? Pónganse de pie los que están dispuestos de verdad a orar. Solo a orar, pero con ganas de recibir, pidiéndole a Dios que levante obreros para su mies. Pónganse de pie.
Eso es lo que estamos llamados. Una generación de relevo ministerial no se levanta del aire. Tenemos que pedírsela a Dios, clamarle a Dios, porque la partida de nuestro hermano Héctor nos anuncia que, por muy fructífero, porque el hombre tuvo un ministerio tremendo, tremendo, enfático, un maestro de la oración, no era perfecto como nadie lo es, era humano, pero nos dejó muchos ejemplos que nosotros debemos de modelar. Y dijo, la iglesia va a seguir. Si no oran ustedes por una nueva generación, Dios va a levantar, a lo mejor a la vuelta de aquí, otra iglesia que sí constituya obreros auténticos, porque se los hemos pedido a Dios. Amados hermanos, ¿estamos dispuestos a caminar en serio en este propósito? Siempre les digo, no tomen esta enseñanza como una enseñanza más. De todo hay que capitalizar, porque, amados, ya el tiempo es corto. Y los que están dispuestos a seguir ese llamado, oren más para que sea Dios respondiendo y constituyendo a la nueva generación que solo Dios sabe en qué momento va a tomar el control de la iglesia. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque usted nos anuncia a través de estos testimonios la realidad de lo que significa una vida de consagración para usted. Estamos pidiendo, bendito Señor, que sea usted mostrándonos como pastores a los futuros líderes para nuestra iglesia, que solamente usted sabe quiénes son, cuándo lo va a constituir, cómo lo va a hacer, pero nosotros pedimos, mi Dios, a esta hora, en el nombre de Jesús, levante obreros para recoger la mies, porque no queremos, mi Dios, que se desperdicie nada de lo que usted ya escogió para salvación, porque nosotros